Buenas noches, dicen. Hola, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, licenciado. Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo vamos? Bien, gracias a Dios. Bien, vamos a arrancar. Antes que nada, muy buenas noches con todos. Preguntarles, primero, ¿conversaron algo con Cristian? Yo con él algo topé el tema. Como les dije, está medio complejo en estos momentos reunirnos, pero ya algo se topó. Y lo otro, recopilaron información que es la otra parte que me interesa conocer. Por favor, ¿quién me ayuda con esa parte? ¿Cómo están, compañeras? El día de ayer sí conversamos con el licenciado Cristian sobre la situación de los temas la situación que nos decía usted, la palabra incidencia y influencia, no, o sea, más que nada porque era un campo bastante amplio para poder hacer la cuestión de las investigaciones. Entonces, el licenciado dijo que él, en base a unos proyectos aprobados que nos habían tomado anteriormente, ya les habían, o sea, las chicas estaban graduadas y en base a esos ejemplos había tomado para que nosotros también tomemos como ejemplo para poder hacer los temas de proyectos. Entonces nos dijo que si en caso usted no nos dice que cambiemos la palabra, entonces nos ayudará con qué otra palabra podríamos poner. Eso fue lo Ya, que nos manifestó el licenciado. Y si seguimos revisando los temas, entonces en este momento ya prácticamente estamos todas con temas de proyectos ya. Están tres, creo que si no estoy mal, sí están cuatro compañeras que el tema nos va a indicar el licenciado cuál queda específicamente de ellas. Los demás ya están aprobados. ya, listo, no hay problema por eso. A ver, vamos a ir avanzando en algunas cosas. Como les decía, esta parte de la incidencia y la influencia, al final de cuentas le podríamos dar un carácter de forma y con eso vamos solucionando algunas cosas. Perdón, lo que no nos debe pasar es el hecho de utilizar proyectos que no tengan un buen futuro. Sí, esa parte sí no nos podría pasar. ¿Ya? Entonces, No, bajo... eso sí, perdón, licenciado, Dime. justamente eso le decía, porque después no nos gustaría que los temas o que avancemos bastante en la cuestión de la investigación y del proyecto en sí, que avancemos y al final no nos sirva como para poder ocuparlo y culminarlo para graduarnos. Y dijo que no, que de eso no nos preocupemos porque eso después hay una reunión con el consejo académico y son quienes nos aprueban los temas, que de eso no nos preocupemos porque netamente en la materia que él imparte es proyecto de titulación, los proyectos que él nos ha impartido hasta el momento ningún proyecto ha sido dado de baja. Eso no nos preocupemos. Ya, listo. Entonces, vamos a arrancar dentro de lo que nos compete a nosotros como asignatura, porque, bueno, ese es otro de los aspectos que hay que irle siempre considerando y poniendo énfasis en la situación
de que son políticas y normativas que debemos ir cumpliendo. Entonces, bajo ese argumento, bajo esa característica, bajo esa dinámica, debemos empezar a realizar ¿cómo sería? Esta parte del trabajo, ¿sí? Entonces, lo primero que debemos hacer es la parte de plantearnos, o bueno, más que plantearnos, el desarrollar. ¿Qué es lo primero que tenemos que desarrollar? En relación a las cosas que vamos viendo, ¿qué es lo primero que debemos identificar? Sí, posiblemente con Christian ven la parte de las categorías fundamentales. Y eso es lo que nosotros debemos desagregar. Dentro de los temas, ustedes deben haber visualizado algo que se le maneja como variables. Sí, eh, eh, se les eh, se les va a identificar como variable dependiente, variable independiente en algunos casos. En otros casos, las categorías fundamentales va enfocado al hecho de cómo nosotros vamos a visualizar la parte del problema. Eh, ¿Y por qué motivo nosotros tenemos que partir hacia allá? Saltándonos un poco el esquema, o saltándonos el esquema como tal, en vista de que para nosotros lo primero que debemos empezar a enfocar es qué nomás debe contener el marco teórico. Desde ahí debe partir nuestra parte de narrativa académica. Sí, recordemos que para la parte del capítulo 1, de todo lo que tiene que ver con la cuestión de instrucción, nosotros debemos ir identificando, perdón, de introducción, nosotros debemos ir identificando cierto tipo de valores, pero esto va en torno hacia parte de investigación. Por ese motivo, lo primero que vamos a buscar es el desagregar nuestras variables, y para eso también necesitamos esto de los temas. Como dice Ceci, y están aprobados, vamos a ir, perdón, vamos a ir desagregando en esto de las variables, o si no vamos buscando las preguntas que nos pueden guiar para enfocarnos hacia el lado del marco teórico. Sí, recordemos que en muchos de los casos el marco teórico hay gente que lo hace un control C, control V, y no es lo más adecuado. Nosotros debemos leer y debemos redactar, debemos leer y debemos ejecutar algo similar a un mini ensayo, o debemos ejecutar algo similar hacia cierto tipo de informe. Entonces, bajo esas circunstancias, no sé, alguien quiere proponer su tema, o seleccionamos al azar de los que tiene Ceci, le dividimos y vamos haciendo aportes y vamos haciendo un trabajo práctico para ver cómo debemos empezar a trabajar nosotros, y en base a eso empezar a buscar los aspectos que deben irse consolidando en nuestro tema, en nuestro marco teórico. Yo pienso sorteo, Liz. A ver, y si hay voluntarios, yo voy por los voluntarios. Yo, Licen, puedo presentar mi tema. Ya, dale, Mariana. Ya, Licen. ¿Tienes ahí, Marianita, sino para leer acá? Sí. Dice que presento en la... Si puedes proyectarle, mucho mejor. Perdón, no le escuché, Licen. Que si puedes proyectarle, mucho mejor. Ya. Tenía la diapositiva, ya le busco. Ya le comparto. Sí.
Ya se está compartiendo. Sí. Ya, en estos momentos está. Bien. Nos dice los pictogramas, ¿sí? Y su incidencia en el desarrollo del lenguaje. Sí. ¿Ya? Sí. Perfecto. ¿Cuál sería? A ver, vamos a definir primero qué es una variable dependiente y qué es una variable independiente. Como variable independiente tenía los pictogramas y como Ya, dependiente el desarrollo del lenguaje. listo. Sí, está bien. Sí, estamos ahí. Bien. Ahora, con esta variable independiente, ¿sí? Que son los pictogramas, nosotros vamos a darle categorías superiores, es decir, en qué están contenidos los pictogramas. Se sugiere que por lo menos tengamos unas 3 categorías superiores. Los pictogramas van a ser los pictogramas van a ser la categoría menor, por ende es la que más debemos desagregar luego, ¿sí? Porque va a ser algo mucho más específico. Y en cambio, la parte de lo que venga a nivel superior, nosotros lo debemos tomar de una manera eh, no muy intensiva, si cabe el término. ¿Sí? ¿Puedes abrir otra aplicación o incrementarle una diapositiva adicional? Ya, ya veo. Ya lo aumenta otra diapositiva. Ya lo aumenta otra diapositiva. Dice. Ya. A ver. Ahí vamos a escribir eh, la variable independiente. ¿Sí? Ya, esa variable independiente era los pictogramas. Y aquí ya viene la parte del ejercicio como tal. Eh, los pictogramas, ¿dentro de qué categoría podría estar conformado? Es decir, ¿qué nomás puede incluir a los pictogramas? Puede estar lo que es imágenes, lo que es Ya podríamos hablar de un rango de imágenes. ¿Cómo creen ustedes que podríamos sacar de mejor manera este tipo de valores? Recuerden que este ejercicio tenemos que hacerlo en todos los casos. Entonces la pregunta va nuevamente. ¿Cómo nosotros podríamos sacar estos valores? ¿Deberíamos inventarnos o deberíamos ir buscando dentro de categorías ya establecidas? ir buscando. Ya deberíamos irlas buscando. Entonces ese viene a ser el punto inicial dentro de todo lo que nosotros vamos a ir desarrollando. Sí, ¿cómo buscamos? Los pictogramas a qué tipo de conocimiento puede abarcar. Entonces eso es lo que necesitamos nosotros en estos momentos de empezar a buscar.
Ya. Tipos de conocimiento que puede abarcar. Los Esto pictogramas sería con las dos variables, ¿no? son técnicas de estudio. Los pictogramas son imágenes sencillas. Sí, ¿Cómo los podríamos sí, catalogar? sí. Es que depende de la clasificación de pictogramas, porque tenemos diferentes tipos de pictogramas. Nosotros cuando trabajamos con ellos, no solamente es un tipo de pictogramas. De pronto ahí la variable le podemos poner, depende de la clasificación se me fue, la dificultad que hay de uno con otro. A ver, pero recuérdate, Ya. estamos en la parte de marco teórico. Porque me confundió Alicia en ese sentido. A ver, Porque usted nos dice la variable independiente, dice los pictogramas, que son las imágenes o tipos de conocimiento. Lo que nosotros vemos son tipos de imágenes. Y es verdad, son imágenes, todos los pictogramas son imágenes. Pero ya. no todos los pictogramas, hay diferentes tipos de pictogramas. Entonces, ¿dónde ponemos esa parte? A ver, vamos nuevamente. ¿Qué tipo de pictogramas hay? Porque me dices que hay varios tipos, ¿cierto? Correcto. A ver, ¿qué tipo de pictogramas hay? ¿Cómo nosotros le podríamos encontrar? Como una técnica de estudio, por eso te digo, a ver, al final de cuentas lo que nosotros vamos a empezar es a hacer una búsqueda, ¿sí? ¿Le podríamos catalogar como una técnica de estudio? ¿O le podemos catalogar de alguna otra manera? Lo que yo medio estaba buscando es que hay pictogramas para niños, pictogramas de seguridad, esos que están, y esas imágenes que son de tránsito, también esos pictogramas antiguos de algo así que estaba buscando, dice. Claro, lo que pasa es que eso mismo, por eso tienes razón, Margarita, lo que tú dices, porque hay diferentes tipos en ese sentido. Sino que ahora, como estamos hablando netamente de lo que son de niños, nosotros hablamos de pictogramas porque hay los pictogramas en cuentos, hay lo que son los pictogramas en lo que son de tipos de acciones secuenciales, entonces depende el tipo, porque no es uno solo, son varios tipos de pictogramas que nosotros trabajamos y dependiendo de la edad. Entonces, ahí me gustaría usted, licenciado, que me diga, a ver, vamos a poner en la variable dependiente va esto, en la variable independiente va tal situación, tal cosa, dependiendo en base a lo que nos está poniendo Marianita el tema. Porque entonces ahí sí nosotros sabemos qué va en cada parte de las variables. Ya, a ver, entonces arranco desde otro lado. Para mí, el pictograma, sí, viene a ser un elemento gráfico, ya, que se puede utilizar como una técnica de aprendizaje. A ver, pero recuérdate, todavía no estamos definiendo las cosas de acá, solamente estamos hablando en relación a lo que el pictograma me puede representar. Perdón. A ver, entonces, licenciado, prácticamente, por ejemplo, la variable independiente, en este caso en el tema de Marianita, son los pictogramas. En ese sentido, es netamente lo que es la variable independiente. Porque, por ejemplo, yo, o sea, si es que estoy bien en este ambiente. Por ejemplo, hay otro tema que dice hábitos de higiene en el desarrollo integral. Entonces, la variable independiente serían ahí los hábitos de higiene. Ya. A ver. Así, ¿no es cierto? Ya. Verás, justamente aquí ya podríamos ir diferenciando algunas cosas. Claro, es que ya, para poder entender. Claro, y es mucho mejor cuando tenemos ejemplos que son muy diferentes, muy diferenciados. ¿Por qué? Porque los hábitos de higiene, nosotros, ¿cómo les podríamos catalogar? Están enfocados a un ámbito educativo, están enfocados a un ámbito de salud. ¿A qué están enfocados los hábitos de higiene? Al ámbito de salud prácticamente, porque ya. es lo que estamos viendo del niño. Recuérdate que eso es para todos y creo que al momento nos han demostrado que los hábitos de higiene es un marco amplio, ¿sí? Ya.
Y se enfocan especialmente o se enfocan de forma directa al ámbito de salud. ¿Ya? Los Correcto. pictogramas. Me estaban dando unos ejemplos, ¿cierto? Me decían que hay Sí, pictogramas para, de pronto, leyes de tránsito. Sí. Sí, Pero también tenemos pictogramas que me van a ayudar para niños sí. en su forma de aprendizaje. Si yo le, si yo le enfoco, eh, si yo le enfoco sin revisar ni concepto ni cosas así, el pictograma va a tener diferentes tipos de funcionalidades. ¿Ya? En un caso, el que me decían puede ser para el área de tránsito, me va a dar cierto tipo de educación y aprendizaje o no. Sí, porque a través de las imágenes estamos comunicando, en este caso sería visualmente, a las personas e informándoles las señales que están ahí para que ellos lo observen y lo pongan en práctica. Ya, ¿sí te diste cuenta lo que me acabas de decir? ¿O no te diste cuenta Mm, todavía lo que me acabas de decir? o sea, referente a lo que me preguntaba. Ok. Sí, y referente a eso mismo. Me acabaste de hablar de algo que se llama comunicación, Ya, puede ser ¿cierto? también otra Entonces, comunicación visual. estamos hablando de comunicación visual. Ya fuimos cambiando algunas cosas dentro de todo este constructo que viene a ser el pictograma. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que deberíamos nosotros establecer? ¿Cuál viene a ser el ámbito inicial de un pictograma? Y me pueden decir, es el ámbito comunicacional. Ah, ya, muy bien, ámbito comunicacional. Me pueden decir, no, el pictograma no es solo comunicacional. El pictograma viene a ser algo educativo. Ah, ya, muy bien, entonces vamos por el ámbito educativo. Eh, ¿Por qué motivo hacer este tipo de ejemplo y de ensayo que necesitamos? Porque dependiendo de los casos y como les digo, de las funcionalidades que vayamos dando a nuestros temas, estos marcos teóricos conceptuales van a ir variando dentro de la concepción en sí de lo que estamos desarrollando. ¿Sí? No es cuestión de que yo les diga así va, porque puede variar desde el tipo de investigación que yo estoy relacionando. En el caso de nosotros, en el caso de ustedes, ¿qué tipo de investigación tiene que ser? ¿Tiene que ser una investigación enfocada al ámbito educativo o no? Yo creo No, que yo creo que sí. A ver, ¿creemos o no creemos? ¿Dónde hacen las No, es que prácticas preprofesionales? tiene que ser en base educacional, porque o sea, lo que estamos investigando en los diferentes temas que que vamos a hacer los proyectos, debe ser educacional, porque en base a técnicas o en base a la motricidad o en base a lo que vayamos a hacer, tiene que ir enfocado a la educación del niño, cómo debe irse desarrollando en su manera de evolutiva, porque no solamente estamos viendo la parte, por ejemplo, de aseo o la parte netamente externa, sino más bien la parte educacional, de cómo irlo formando en sí para preparar a su futuro. Ya. El Entonces, diseño pienso que es a base educacional y a base del desarrollo del niño, ya. porque según nuestra materia es desarrollo infantil, entonces pienso que va en los dos. Según la carrera, no la materia. O sea, claro, Sí. la carrera y las dos cosas. Ya. A ver, miren, esa es la parte interesante de todo esto, porque realmente la respuesta empieza a aparecer no por el hecho de una imposición, sino por el hecho de un verdadero desarrollo en relación a lo que a lo que hay que hacer. Sí, nosotros vamos a trabajar y nuestra concepción debe estar enfocada desde el ámbito educativo. ¿Por qué?
porque ustedes se preparan justamente, o cuál es el término que les dicen comúnmente a ustedes, educadoras, si no estoy mal. Sí, Ya. Es correcto. ¿Desde qué ámbito debemos prepararnos? Desde el ámbito educativo. O desde qué ámbito nosotros debemos empezar a enfocarle, desde el ámbito educativo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que debemos buscar dentro de la fase de pictogramas? Debemos buscar categorías que me vayan a ayudar o que me ayuden a enfocar al ámbito educativo del desarrollo en sí del pictograma. Sí. o sea, sería como subtemas que engloben en este caso a la variable independiente y a la variable dependiente. Así. Vienen a ser, a ver, digamos. A ver, dice, A justamente ver, esa es la pregunta. espérame un momentito aquí, ¿ya? Ya. Digamos, vamos a hablar de técnicas de estudio, por poner un ejemplo, como una categoría superior hacia la fase de pictogramas. ¿Sí? Luego de técnicas de estudio podríamos hablar de técnicas activas de estudio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las técnicas de estudio engloban todas las técnicas, pasivas, activas. Sí. Luego de eso hablamos de técnicas activas. ¿Por qué? Porque el trabajar con pictogramas viene a ser una técnica activa. ¿Ya? Y de ahí hablamos de la parte de pictogramas. ¿Cuál es la categoría superior? No viene a ser la de mi variable independiente en este caso. Tampoco va a ser de la variable dependiente. Sí. Mi categoría superior debe abarcarme en gran cantidad de contenido a lo que yo estoy investigando. Esa vendría a ser una categoría macro, si cabe el término. ¿Sí? Luego de eso debemos tener una categoría meso. Como les digo, técnicas de estudio y luego de eso técnicas activas de estudio. ¿Sí? Y por último terminamos en los pictogramas, que están dentro de la utilización en técnicas activas. No sé si me hice entender en esta parte. Y yo lo que más o menos le entendí es que, por ejemplo, en la variable independiente debemos buscar temas que sea macro, meso y micro. O sea, macro sería a nivel global y micro puede ya ser relacionado a nuestro país y, que digo, meso No, a puede ser ver, relacionado a eso nuestro es a país y nivel de la micro. contextualización. Ah, no, 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 lo no. entendí. A A ver, ver, por eso mismo, ¿verdad, licenciado? En ese sentido, por eso digo, no sé si no le está, no nos estamos entendiendo o nos estamos confundiendo. Verá, o sea, más que nada en base al tema que está. Nosotros, por ejemplo, usted nos está hablando ya de variables, cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente. Por eso decía el licenciado, o sea, cuál es la independiente, cuál es la dependiente y cómo van. Ahora, lo que usted nos explica, por ejemplo, la variable independiente, yo le decía, es del tema de Mariana son los pictogramas y ahí queda la variable independiente. La variable dependiente va en base a lo que es la independiente o cómo es, porque imagínense, usted nos dice la variable independiente, nos dice imágenes, que es la comunicación visual y todo ese tipo de cosas. Ahí le definimos a la variable independiente o qué ponemos ahí exactamente. a ver, vamos nuevamente. Ya. ¿Por qué motivo estamos haciendo este ejercicio? Creo que desde esa parte me ha hecho falta explicarme mejor. Tenemos que desarrollar esto, ¿sí? Porque nuestras variables como tal deben verse, deben enfocarse a ser desarrolladas para que yo pueda sacar de ahí los temas que voy a incluir o la temática que voy a incluir en mi marco teórico. Sí. ¿De dónde sale el marco teórico? Sale de este ejercicio que estamos desarrollando. ¿Me escucharon? Dice, no sé si no le entiendo cómo mismo es. A ver, ya sabemos que son los pictogramas. ¿Y ahí qué más ponemos? Porque claro, por ejemplo, nosotros tenemos que poner lo que dentro del marco teórico, lo que vamos a poner, por ejemplo, en este caso, vamos a poner lo que son los pictogramas, para qué nos sirven,
que ayudan a los niños, que en caso de que el niño no pueda hacer la situación del actuado pictogramas, o sea, vamos desglosando todo lo que tiene que ver a pictogramas. Pero ahora usted nos dice que van como subtemas, pero, o sea, ¿qué en sí va ahí? Porque sinceramente estamos bien confundidas de lo que nos explicamos. A ver, el desarrollo del marco teórico, ¿sí?, debe estar enfocado y debe estar dado de acuerdo a temática que yo vaya a utilizar, temática que yo vaya a desarrollar. El desarrollo del marco teórico debe estar alineado a lo que yo voy a ir desarrollando a nivel de las categorías fundamentales. Y eso es lo que en estos momentos se quiere trabajar. ¿Sí? ¿Qué son estas categorías fundamentales? ¿Ya? Vienen a ser clasificaciones de lo que yo voy a tener como marco teórico. ¿De dónde va a salir esto? Va a salir específicamente de mi tema. Y a mi tema, para yo poder desagregarle, tengo que dividirle en dos partes importantes. La una se llama variable independiente y la otra se llama variable dependiente. La variable independiente, a nivel conceptual, está formada o se encuentra dada en primera instancia dentro de lo que yo estoy desarrollando. ¿Por qué en primera instancia? Perdón. Porque es la que me va a marcar mi investigación. En el caso de Mariana, le va a marcar la investigación los pictogramas, porque así lo está definiendo, así lo está detallando. ¿Sí? En el caso del resto de compañeras, deberíamos ir buscando cuáles son las variables que le empiezan a dar el giro a su investigación. ¿Sí? Esto de aquí no es un estándar, esto de aquí es muy dinámico, porque no en todos los casos tienen el mismo tema. Desde ahí debemos partir. No en todos los casos están desarrollando la misma actividad investigativa. Entonces, con ese principio debemos desarrollar esto que les estoy diciendo en estos momentos. Debemos ir desarrollando la parte de ¿cómo se llama? La parte de desagregar estas variables, y de acuerdo a eso ir viendo cómo se debe ir estructurando mi marco teórico. Sí, el marco teórico sale de acá, porque si no, yo no tengo cómo validar el marco teórico. Por eso tenemos que ir desarrollando este tipo de cosas. A ver, pongámosle en ejemplos mucho más coloquiales, mucho más diarios, mucho más normales a nivel diario, y de ahí luego partimos hacia la parte de temas. Sí, nosotros tenemos, digamos, los barrios organizados y su incidencia, como está acá, ¿sí?, a nivel de la delincuencia, ¿ya? Entonces, ¿cuál viene a ser la variable independiente? Vendría a ser los barrios organizados. Sí, le dejamos de lado el resto. Muy bien. ¿El barrio organizado en qué está contenido? ¿Qué contiene un barrio organizado? ¿Qué le contiene a nivel de terminología y a nivel de pronto de estructura a un barrio organizado? Pueden tener cámaras de seguridad. No les digo qué aspecto físico, un sino barrio cómo. organizado, dice licenciado. Ajá.
Pero les estoy hablando a Es la, nivel de distribución política en sí dentro de una que organización sería como primero esta. la directiva quien está A al ver, frente de la es, parte gubernamental, porque Ceci, un barrio que está organizado ya legalmente, primero es la directiva que tiene ya, que Ceci, está porfa, Ceci, jurídicamente fuerte. ¿Cómo? Ceci, Ceci, Sí, verá. Lisa, lo escucho. Ya, a ver, no les estoy diciendo cómo lo conformamos, sí, Entonces, sino dice, qué es lo que le contiene a nivel de palabra, qué viene a ser un aspecto más grande que un barrio organizado. la parroquia, Ah, ya, la parroquia. ¿Qué le contiene a una parroquia? un cantón. Un cantón, listo. Así armamos nuestras estructuras a nivel de estas dimensiones conceptuales. Sí, lo pequeño que nosotros estamos definiendo acá viene a ser mi variable independiente y lo mismo va a ser mi variable dependiente. Pero a esta variable independiente en terminología le contiene algo mucho más grande. Sí, ya. Entonces, a los pictogramas le debe contener algo mucho más grande. Ejemplo, técnicas dinámicas de aprendizaje. Sí. Y a esto le debe contener algo mucho más grande. ¿Ya? Ya hicimos un ejemplo con esto de los barrios organizados. Vamos ahora a enfocarnos a algo de números. Sí. Simplemente voy a hablar acerca de los números y su incidencia, los números y su incidencia en el desarrollo intelectual de los niños. Sí. Entonces, los números vienen a ser o los números naturales, por poner un ejemplo, ¿ya? Los números naturales viene a ser mi variable independiente. ¿Qué le contiene a los números naturales? Un grupo más grande que los números naturales. Las matemáticas. No. A ver, bueno, los números naturales están contenidos dentro de los números reales. Sí. Y los números reales están contenidos dentro del gran grupo que son los números. ¿Ya? Entonces, de mi variable independiente yo tengo que buscar categorías que vayan a servir de paraguas para ellos. Porque así yo tengo que empezar la introducción o tengo que empezar mi introducción hacia el desarrollo ya teórico de lo que es mi proyecto o el documento de graduación. Este tipo de cosas nosotros podríamos irlo desagregando y les voy a invitar a que revisen cierto tipo de documentación. Nosotros a nivel del instituto creo que no tenemos subidas los proyectos. ¿Sí? Voy a buscar algunas cosas por ahí como para poder compartirles y voy a tratar de desarrollar ejemplos mucho más sencillos que todos podamos entender porque necesito que entiendan la dinámica. No voy a poder trabajar con todos los proyectos a la vez en el sentido de irles revisando cómo van esas categorías, sino que tienen que irlas desarrollando ustedes. Pero para que las desarrollen deben estar, ¿cómo se llama? Deben haber entendido muy bien cómo se desarrolla esta parte. Sí, me parece que por ahí todavía vamos teniendo algo de inconveniente, pero recuerden, mi variable independiente viene a ser una parte muy específica. Necesito algo que le contenga esta variable independiente, que viene a ser algo meso, como les decía, y algo que le contenga esto meso, que viene a ser algo macro. Independiente de o diferente de la contextualización. Sí, en la contextualización también hablamos de macro, meso, micro, pero en relación a cómo se encuentra lo que nosotros estamos desarrollando. ¿Ya? Así que les pido que revisemos y analicemos bien cómo se encuentra nuestro tema. ¿Sí? Le desagreguemos en variables.
Si tenemos inconveniente en eso, podríamos luego revisarlo a nivel de, no sé, de algún tiempo que tengan ustedes, buscamos algún espacio, pero de pronto para trabajar grupo por grupo, pero esto no nos debe llevar más de unos 5 minutos en esa identificación. Y de ahí en la forma de cómo ir desarrollando estas dimensiones conceptuales son las que deberíamos trabajar mucho más. Y para eso voy a prepararles unos ejemplos para el día lunes y poder seguir avanzando. ¿Sí? Sí, Lisen, por favor, porque ahí sería más factible que usted nos ayude para poder identificar la variable independiente y dependiente de todos los temas de las compañeras para nosotros estar seguras y seguir avanzando en él. Claro, pero eso no le podríamos hacer en momento de clases, eso deberíamos hacerlo antes. Sí, busquemos algunos espacios, no sé si por ahí me envían algún mensaje, hacemos reuniones pequeñas y podríamos irlas desarrollando. Pero para el día lunes lo que les ofrezco es tener ejemplos de estas dimensiones conceptuales, porque es importante que ustedes identifiquen cómo obtenerlas para que con eso empiecen a hacer su trabajo y de ahí empezar a sentarnos y de ese sentarnos en la búsqueda de la parte de texto, de la parte teórica real, empezar también ya a desarrollarlo y escribirlo. Sí. Ya, licenciado, porque verá, bueno, claro que sería bueno, como dice Dani, que nos ayude con los temas y poder sacar como esto de las variables. Pero en este sentido, a mí sí me gustaría, licenciado, verá, nosotros hacemos proyectos de vinculación, pero en ese sentido, no nos han dicho es una dependiente o qué significa cada cosa. Ya. Sí me gustaría que, por ejemplo, usted nos diga, a ver, la variable dependiente significa esto y va esto, la variable independiente significa esto y va esto. Bueno, pongo tal ejemplo y vamos, yo desagrego, por ejemplo, les diga, es esto aquí, podemos poner esto y esto y esto y esto. Porque sinceramente estamos súper confundidas y estamos más perdidas que mandadas a hacer este momento. Ya. Y ahora sí estamos bien confundidas, prácticamente estamos en la nada. Pero hay que sacudirnos un poquito. Parece que estamos entrando en el momento de la decepción que todo proyecto nos genera. Así que es normal. Y también, o sea, no sé si de pronto hay algún formato para guiarnos y hacer ahí. A ver, los formatos están, eso les debe dar Cristian, pero recuerden, los formatos nos dicen hagan esto, pero no nos dicen cómo. Y ese vendría a ser algo similar a lo que nos está pasando en estos momentos. Sí, hagamos, pero no le hacemos el cómo. Me comprometo a desarrollar unos 3-4 ejemplos, ¿sí? Y con eso vamos a ir identificando, debemos ir identificando esta parte. ¿Listo? Chicas. Sí, Lisen. Al rato se me va la comunicación. Sí, entonces vamos a quedar así. Les ofrezco las disculpas del caso y estoy bueno, tengo que empezar a preparar para la siguiente clase, entonces por ese motivo de ley me toca cortarles casi siempre unos de 15 a 10 minutos antes. Sí, nos vemos el día lunes. Por favor, cada una necesito que tenga el día lunes, que tenga donde rayar. Si es del computador pueden hacerlo ahí, si es que se adaptan más en el teléfono así, si le tienen a nivel de se me fue, de hoja y esfero o lápiz también, pero necesitamos empezar a trabajar de esa manera porque esta parte del marco teórico nos compete a nosotros. ¿Listo? Les agradezco mucho, chicas, y nos estamos viendo el lunes. Y si alguien necesita algún tipo de asesoría, me va diciendo y vamos buscando tiempito para hacerlo. Sí. Ya, Lisen, muchas gracias. Listo, chicas. Ya, Lisen, gracias. Pasen bien, gracias. Gracias, hasta luego. Chao, chao, hasta luego. Gracias, Lisen.